El mar et crida. És un vincle ancestral. No tenim aletes ni brànquies, però així i tot no podem deixar de mirar-lo ni de tocar-lo. Necessitem tornar-hi. És com un somni. Per això l'admirem. Per això vam aprendre a navegar. És atracció en estat pur. Hauries de respondre-hi. El mar et crida. Viu-lo amb Royal Caribbean. Mamá y la abuela necesitan unos besos fuertes y lo mejor para ayudarla es tomar Pascual Calcio todos los días. Demostrar su calidad es tan fácil que te lo puedo contar hasta yo. Pascual Calcio está enriquecida solo con calcio natural de leche. En otras se añaden fosfatos y otras sales. Otra razón más para elegir leche Pascual. La calidad de leche Pascual no tiene secretos, tiene razones. És natural el que fa la natura, l'espontaneïtat, el que passa per si mateix. És natural no amagar el que sents, ni com ets. És natural el vincle amb el lloc d'on vens, el caràcter, el talent. És natural que t'agradi el que és natural, bo i està bé de preu. Aigua de Ribes. En Banco Popular te damos 500 euros por domiciliar tu nómina o pensión. Pregúntanos y sé 500 euros más feliz. Las noticias más relevantes de la semana en Paraguay. Te las traemos para que estés informado, para que veas el análisis de la realidad local, para que te sientas cerca. Noticieros Unicanal, este sábado a las 22. En España se preguntaban quién es esta paraguayita, de dónde salió la paraguaya Larisa Riquelme. Esa es la pregunta de España. El mundo es de uno cuando uno quiere que el mundo sea de uno. Mi nombre es Agustín Genovese y esto es En 30. Muy pronto, en el Canal Latino. Por la selección de la mejor fruta. Por elegir solo las variedades más jugosas. Y por tener el sabor que más te gusta. Granini, la mejor fruta. Programas de Paraguay. El corazón gigante de América del Sur. Me invaden las añoranzas y mi corazón hoy llora por esa tierra querida que lejos está de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Récord en 40 años.
El río Paraguay experimenta su nivel más bajo en 4 décadas. La sequía trae además otros efectos, como la pérdida de cerca del 50% de los cultivos. Las lluvias empezaron el pasado jueves, pero en un volumen que no alcanza, según informan, ya que se estima que el agua no superará los 15 milímetros, cuando que se necesita más de 20 y en forma continua. La niña está en su último ciclo, pero según los expertos vino retrasada y se aguarda que las lluvias continuas lleguen recién en febrero. La policía ya detuvo al joven que habría asesinado a otro. Según la madre del presunto homicida, este disparó a la víctima que fue a buscarlo para resolver un viejo pleito entre bandas. Investigan la probable participación en el episodio de otra persona que también habría ejecutado un disparo. El reino del crack. El consumo de una de las drogas más dañinas aumenta en forma considerable en todo el país, mientras la justicia sigue otorgando medidas que terminan beneficiando a los distribuidores del crack. La sustancia genera una adicción instantánea, además de una inmediata alteración en la conducta, así como daños graves al consumidor. Desde Asunción, Paraguay, les saludamos desde los estudios de Unicanal a toda la audiencia, en particular a la colonia paraguaya. Y ya comenzamos también este resumen de noticias contándoles que el río Paraguay está sufriendo una bajante en sus aguas récord en los últimos 40 años y solamente podrá recuperar su nivel promedio en 3 meses más. Esta imagen del río Paraguay se repite en prácticamente toda su extensión, desde su naciente en el Pantanal brasileño hasta su desembocadura en el río Paraná. Los niveles del curso de agua varían en periodos de aguas altas y aguas bajas, que duran 12 años cada uno. Si bien el Paraguay se encuentra en un periodo de aguas bajas, hace 40 años que no se tiene una tendencia decreciente como la que se registra desde el último trimestre del año pasado, considerando todo el trayecto del río. En Asunción, los registros actualizados refieren que la bajante tiene un ritmo sostenido de 1 centímetro por día. Actualmente se tiene una lectura de 0,36 metros, el nivel más bajo de los últimos 12 años. En la década del 60 se produjo los últimos registros de este tipo. Más pronunciado, menos la lectura en los hidrómetros era negativo. Ahora todavía no se alcanzó las lecturas negativas. O sea, yo te estoy hablando de 1 metro menos en la década del 60. Del 74 para el 98 se tuvo una época de aguas altas, que no se tuvo este tipo de registros, el agua se mantuvo por cerca de los 2 metros mínimamente. O sea, en las estaciones hidrométricas yo te estoy hablando. O sea, en esa época prácticamente no se tuvo problema para la navegación. Este evento surgió desde el 99 para esta época. Y este es el año más crítico, el evento más extremo que se está teniendo. Esta tendencia del río Paraguay se estima que seguirá como mínimo durante los próximos 3 meses, a raíz principalmente que la zona del Pantanal aún no presenta un aumento en sus niveles de agua. El Ministerio de Hacienda evalúa las medidas ante la inminente baja en las exportaciones principales del país. Las dos crisis de la aftosa, la primera desatada en septiembre pasado y la segunda hace 2 semanas, producirán un daño considerable por el cierre de mercados internacionales a la producción ganadera. En referencia al sector agrícola, a causa de la sequía, la producción de los cultivos de soja en su variedad tempranera tendría una merma del 40%. Estas y otras variables son analizadas en el Ministerio de Hacienda para aplicar mecanismos paliativos de la crisis. La semana entrante, con proyecciones más elaboradas, el equipo económico dará a conocer un paquete de medidas administrativas como impositivas para ayudar a los productores agrícolas y ganaderos. Según lo explicó el ministro de Hacienda, una de estas medidas será la de aplicar un refinanciamiento de las deudas contraídas tanto por ganaderos como por agricultores. El clima internacional está bastante difícil. En este momento también ha habido una disparada muy fuerte del precio del petróleo y simultáneamente aumento también el aumento del valor del dólar. Eso, los dos variables impactan muy negativamente sobre la situación de la venta de petróleo en el país, ¿no? Entonces hay varios temas que están en carpeta que vamos a estar revisando. Mientras que el departamento de San Pedro es el más afectado por el nuevo brote de aftosa, otros 8 departamentos del país se encuentran en situación desesperante por la falta de lluvias importantes desde el mes de noviembre del año pasado. Y sumada a esta situación también un monitoreo reveló 572 focos de incendio en todo el país.
En todo el país se registran cerca de 570 focos de calor, en muchos casos son de incendio, según los datos recabados por los satélites. Las zonas que actualmente se encuentran en riesgo son Caazapá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Ñembucú, Central y Cordillera. Hubo otra vez un leve aumento, ¿verdad? Bueno, eso digamos, es normal en el sentido que es impredecible. No existe según nuestra experiencia, una metodología estadística para decir si la tendencia de disminución va a continuar o no. Eso depende del factor cultural y del factor climático. Mientras que en las siguientes zonas se registra una disminución de focos, en el norte de Concepción, en el sur de Misiones, en el norte del Chaco y también parte del Chaco Central. Se necesita que caigan al menos entre 20 a 30 milímetros de agua para aplacar totalmente los focos de incendio, principalmente en Caazapá. Meteorología pronostica precipitaciones entre el jueves y el viernes, pero serían de 15 milímetros. Y tras el desalojo del grupo de indígenas que se había apostado en el lugar, la policía y la municipalidad continúan vigilantes la instalación del vallado en la Plaza Uruguaya. Según informaciones de inteligencia de la Policía Nacional, en las próximas horas al menos 500 indígenas podrían llegar a Asunción de diferentes departamentos para ocupar la Plaza Uruguaya, como solidaridad con las comunidades desalojadas la semana pasada del espacio público. 50 nativos ya lo hicieron, 30 llegaron la noche de este lunes y 20 la mañana de este martes. La policía impidió el ingreso de los indígenas quienes se retiraron de forma pacífica y fueron acompañados en patrulleras hasta la base de infantería RI-14 ubicada en la zona de Tacumbú, donde se sumaron a los demás nativos. Dentro del cuartel militar donde también funciona el INDI, actualmente están acampados 150 nativos que ya pidieron abandonar el lugar y aparentemente tendrían intenciones de trasladarse hasta Tarumandiluque, donde permanecerán hasta tanto se concrete la compra de 8.000 hectáreas de tierra en la zona de Unión, departamento de San Pedro. La Plaza Uruguaya está rodeada por más de 100 efectivos policiales entre cascos azules y agentes de diferentes comisarías del área metropolitana, además de un carro hidrante. Ante las constantes amenazas de reocupación, los obreros de la municipalidad aceleraron los trabajos de vallado y para esta semana se espera la conclusión de los trabajos sobre las calles 25 de Mayo entre México y Antequera. Y también en esta Plaza Uruguaya desde hace años están ubicadas 3 librerías. ¿Qué pasará con ellas? Rolando Rodí nos amplía la información aquí en Estudios. Rolando. El intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, se reunió con los propietarios de las librerías que están instaladas en la Plaza Uruguaya. Recordemos que el concejal Hugo Ramírez solicitó que la librería El Lector sea desalojada de la vereda que ocupa actualmente. En ese sentido, los propietarios de las librerías se comprometieron a apadrinar la Plaza Uruguaya. En ese sentido, ellos van a apoyar todo el trabajo para mejorar este espacio público. El concejal Hugo Ramírez había manifestado de que el lector no paga sus impuestos desde hace bastante tiempo, además está obstaculizando la vereda. En este sentido, esta librería estaría retrocediendo unos metros para instalarse por completo dentro de la Plaza Uruguaya. También no descartan más adelante dentro de este programa poder ayudar con bibliotecas y también computadoras de forma gratuita. Y tras el cambio en la Constitución Nacional que habilita el voto de paraguayos residentes en el extranjero, hasta el momento no son más de 20.000 los inscriptos en el padrón electoral. Tras el referéndum de noviembre, los cálculos señalaban que cerca de 60.000 paraguayos en el exterior se inscribirían en el registro electoral permanente. Sin embargo, el total, al cerrar las inscripciones en diciembre, llegó solo a 20.000 nuevos electores que residen en varios países del mundo. En el Tribunal Superior de Justicia Electoral se señalan varias causas de este bajo índice. Lo que notamos es que los paraguayos residentes en Argentina, sobre todas las cosas en las valles, en los asentamientos en Argentina, reciben mucha ayuda del gobierno, ya sea en salud, en educación, hasta en sueldos para personas que no trabajan. Entonces ellos creen que con inscribirse acá en el país van a perder esos beneficios y la gran mayoría de los paraguayos que fueron los primeros en irse a los Estados Unidos, prácticamente una gran mayoría ya son ciudadanos americanos. En segundo lugar también, lo que hemos encontrado también es que la gente se siente con miedo para acercarse a los lugares donde estamos inscribiendo porque generalmente hay una gran cantidad de paraguayos indocumentados en los Estados Unidos. En cuanto a la cantidad de afiliados partidarios inscriptos, la ANR tiene un mayor porcentaje, sumando el 19,2% del total de inscriptos. Y un joven murió asesinado en medio de una venganza por otro crimen. La policía logró detener al supuesto autor del hecho. Justo Venegas Olazar
A sus 23 años, fue detenido a las 15 horas de ayer de la vivienda de un tío suyo, ubicada en la compañía Rincón de Limpio, lugar en el que se ocultaba de la policía. Venegas es el principal sospechoso de haber asesinado de 4 balazos a Héctor Vera Román, tras una gresca en el barrio Ricardo Brugada, donde también resultaron heridas otras 2 personas. El 24 de julio del 2006, el hermano del hoy detenido había sido asesinado, por lo que Venegas había jurado venganza. Por un intento de revancha fue que ya había sido condenado por tentativa de homicidio en el año 2008, por lo que solo hace 4 meses había abandonado Tacumbú. Ustedes fueron partícipes de lo que el relato de la madre, ¿verdad? Que todo lo que estuvieron en la zona baja están diciendo que eran una contrariedad que ellos tuvieron. Sin embargo, el detenido señaló que estuvo en el lugar al momento de la gresca, pero que no disparó contra la víctima fatal. No sé, pues el disparo fue de arriba. Él me jugó a mí, pero el disparo fue de arriba. Yo no tenía nada ese día. ¿Vos le conocés a esta persona? No le conozco si yo estaba sentado en una oscuridad. Y los dos tipos bajaron y me jugaron a mí, pero yo no tuve problema con ellos, pero yo no fui. El tío del sospechoso, Pantaleón Ábalos, de 51 años, también fue detenido por esconder en su vivienda a un prófugo de la justicia. De más de 7.000 llamadas al sistema 911, solo 900 correspondían a verdaderos pedidos de auxilio. Más detalles con nuestro compañero Oscar Lovera. En 24 horas el sistema 911 volvió a recibir una cantidad muy alta de llamadas que supuestamente son de emergencia, o al menos esto es lo que se espera. Se recibió 7.106 llamadas a este sistema policial y 6.271 fueron falsas, o por lo menos no corresponden a llamadas de pedido de auxilio. Es decir, 935 solo obedecían a personas que necesitaban del apoyo policial, y esto hoy nuevamente fue parte de un malestar del jefe del sistema 911, que está pidiendo auxilio a la justicia para que se tome alguna medida con las personas que utilizan el dígito, el 911, para realizar bromas o tal vez llamar a pedir, por ejemplo, números de teléfono, como si esta fuera la línea de información. La mayoría de las llamadas que sí obedecieron a pedidos de auxilio fueron nuevamente por violencia doméstica, y en otro tanto por personas que necesitaban de apoyo en cuanto a violencias como asaltos o robos. La Policía Nacional exige también al Congreso Nacional que se sancione un proyecto de ley que multa a las personas que utilizan este sistema para realizar bromas. En nuestro bloque de Segundos para Todos les presentamos el trabajo que realiza la organización Seguridad en las Rutas. Desde hace 11 años, la organización Seguridad en las Rutas promueve la educación vial como una estrategia para prevenir los accidentes de tránsito, que cada año enlutan a más de 1.000 familias, según las estadísticas oficiales. La organización se creó en el año 2000 en memoria de 3 jóvenes que murieron en un accidente de tránsito en la ciudad de Valenzuela. Desde entonces, muchos voluntarios se sumaron y realizan charlas de concienciación en escuelas, colegios, lugares de esparcimiento, en la vía pública y en todo lugar de masiva concentración de personas. Tenemos gente de SER que fue a capacitarse a España principalmente, y a través de esa capacitación nos formamos nosotros en el tema de seguridad vial, varios voluntarios. En realidad somos pocos, pero llevamos charlas, talleres, hacemos talleres con jóvenes, tanto en el interior del país como en Asunción. La organización tiene como una estrategia para sumar esfuerzos las alianzas con instituciones como municipios, Policía Nacional y Policía Caminera. Y vemos que ahora se está logrando eso de alguna manera, y ese esfuerzo ha valido realmente. También participan en el Consejo Nacional de Seguridad Vial y abogan por la aprobación de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Es que hasta ahora está pendiente de estudio en el Congreso Nacional. Consideran que será un valioso instrumento para contar con normas de tránsito unificadas y mejorar los controles. Este año seguirán en la misma línea de acción porque lo que buscan es salvar vidas.
semana hubo muchas novedades en el torneo local. Comenzamos con Olimpia porque dos jugadores firmaron. El caso de Salustiano Candia, exjugador de Colón de Santa Fe, y Osvaldo Hobecker, últimamente en Rubio Ñu. Por otra parte, se confirmó que Sergio Orteman va a seguir en el plantel para encarar el torneo de apertura de la Copa Libertadores de América. Él se reunió con el presidente Marcelo Recanate, el entrenador Gerardo Peluso, unos directivos. La reunión duró más de una hora y Orteman decidió cumplir su contrato que va a culminar a fin de año. El otro, que también arregló su continuidad, que antes había dicho que no quería seguir en el club, pero después de reunirse con Recanate aseguró que seguirá, es Adrián Romero. El que no va a continuar porque no llegó a un acuerdo económico con el club es Maximiliano Biancucci. Su empresario estuvo en nuestro país, trató de finiquitar su continuidad, pero los números no cerraron, así que Maximiliano Biancucci irá a jugar al fútbol brasileño. Por otra parte, se confirmó que el lunes este plantel va a viajar rumbo a Montevideo, donde va a disputar un cuadrangular. El 19 va a enfrentar a Libertad de nuestro país y luego chocará ante Peñarol y Nacional. Hablamos de Libertad, que también se prepara para encarar esta temporada al torneo Apertura. El arquero uruguayo Rodrigo Muñoz se acopló a los trabajos. Habló Manuel Maciel, dijo que tuvo roces y discusiones en los entrenamientos con el entrenador Jorge Burruchaga, que quiere traer a sus jugadores y hacerlos jugar como típico técnico. La situación es que Burruchaga dijo que no va a contar con Manuel Maciel este año. Libertad busca incorporar un defensor, un volante y un delantero para cerrar el cupo. Hablamos de Guaraní, porque Iván González Ferreira cerró también esta semana su incorporación al conjunto aborigen. González Ferreira militó en las dos últimas temporadas en el fútbol brasileño, Atlético Paranaense, América de Natal. Se convirtió en el cuarto refuerzo aurinegro. Se sumó a Luis Cabral, Edgar Aranda y el uruguayo Marcelo Palau. El primer amistoso del conjunto de Guaraní va a ser ante Sport Colombia el lunes en Dos Bocas. Hablamos de Sportivo Luqueño porque ya son 14 las incorporaciones para encarar este año. El zaguero central Ronald Hood, de 22 años, quien tuvo su paso por Tacuarú, Liverpool de Inglaterra, Vicenza de Italia y el PAS Giannina de Grecia, se sumó al plantel. El otro que vestirá la camiseta auriazul es el delantero Luciano Ursino, últimamente en el 3 de febrero. Además de Hood y Ursino, los que llegaron para esta temporada son Tobías Vargas, Ever Caballero, Juan Gamarra, Oscar Jiménez, Joel Benítez, Rolando Bogado, Pablo Aguilar, César Cáceres Cañete, Edgar Robles, Jorge Brites, Roberto Gamarra y Cristian Lede. Maluqueño realiza la pretemporada en el complejo Victoria Soccer y el primer amistoso va a ser ante Rubio Ñu. Tenemos más noticias. Las mismas vendrán tras la siguiente pausa. La gestión de Lugo. Encuesta señala acierto en lo económico, pero falencias en seguridad y calidad de vida. El protocolo democrático del Poder Ejecutivo rechaza la intención de un juicio político a Fernando Lugo. Esto y mucho más en instantes. Un sondeo de opinión indaga acerca de la percepción que tiene la ciudadanía sobre la gestión del actual presidente de la República. Le señalan aciertos y debilidades.
La encuesta se realizó a nivel nacional e incluyó a un total de 1.600 encuestados, tanto afiliados partidarios como independientes. Así, el 38,1% califica la tarea de Fernando Lugo como muy buena, un 41,2% la calificó como regular y un 20,7% la calificó como mala. El trabajo abarcó varios ítems que hace a la gestión del presidente Fernando Lugo, que ingresó en el 2012 a su último año y medio de mandato. También el trabajo abarcó consultas para determinar la percepción ciudadana sobre varios puntos de la realidad del país. En el barómetro de gestión se consultó sobre si la situación del país en el aspecto económico mejorará. A la consulta, un 41,9% aseveró que mejorará, un 34,6% que se mantendrá igual y el 23,5% que empeorará. La misma pregunta se hizo, pero sobre el aspecto social de la gestión de Lugo. El 39% contestó que se mantendrá igual. Que mejorará, afirmó el 37,9% de los consultados, y que empeorará el 23,5%. También el trabajo se centró en determinar la sensación de la ciudadanía sobre el aspecto político de nuestra realidad. A la pregunta, el 41,9% respondió que mejorará, el 36% que se mantendrá igual y que empeorará, aseveró el 22,1% de los encuestados. Y también, según la ciudadanía, ¿cuáles son los problemas más urgentes de solucionar por parte de este gobierno? Ya les mostramos a continuación. En el barómetro de gestión de la administración Lugo, elaborado y aplicado por el encuestador Enrique Chase, se buscó determinar cuáles son los problemas que se constituyen en las principales trabas del gobierno del presidente Fernando Lugo. En base a esto se integró una lista de 12 problemas u obstáculos que la administración Lugo no puede solucionar. Así, esta lista está encabezada por la inseguridad ciudadana, que obtuvo el 48,2%. En una segunda posición fue ubicada la baja calidad de vida por la elección del 35,9% de los encuestados. En tanto, para el 33,8% del total de encuestados, el desempleo es el principal problema no resuelto por Lugo. Los 5 primeros lugares del listado de deudas se cierran con el saneamiento del Poder Judicial, reclamado por el 25,3% de quienes fueron entrevistados, y la corrupción e impunidad, que para el 15,1% de los encuestados es una de las deudas aún pendientes del presidente Fernando Lugo. Se ha acrecentado fundamentalmente un aspecto importante, que es la baja calidad de vida, el hambre, las necesidades básicas, y tenemos una población pobre cada vez más fuerte. Ese beneficio económico que se ha aportado a la ciudadanía en general se ha enquistado solamente en un sector que es la clase media de la población. No ha bajado, el bienestar económico no ha bajado a las clases sociales económicas pobres. Se ha generado una protesta muy característica de esta clase social, que hoy día entorpece muchos relacionamientos. Más allá de lo que hace a la inseguridad ciudadana, la presión social hacia el gobierno se centra en que éste cumpla sus promesas de campaña, que apuntaban a sacar de la pobreza a un vasto sector de la población con políticas sociales y de empleo, que hasta ahora, según esta percepción, no fueron aplicadas con la eficacia necesaria. Y desde el Poder Ejecutivo rechazan la intención de someter a juicio político al presidente de la República en razón de haber suscrito la cláusula democrática del Mercosur. El Ejecutivo confirmó hoy que Fernando Lugo suscribió en Montevideo un protocolo democrático, el cual consiste en un acuerdo por el cual los países del Mercosur pueden establecer bloqueos a cualquiera de los miembros si estos incurren en conductas antidemocráticas. El ministro Carlos Filisola dijo que el protocolo no atenta contra la soberanía nacional, ya que la normativa se constituirá en una herramienta para garantizar la estabilidad de la región y requiere unanimidad de criterios para su aprobación, no solo por los 4 miembros plenos, sino también por todos los estados asociados. Ratificar la cláusula democrática para evitar que en nuestros países sigan existiendo intentos de golpe de Estado, intentos de gobierno de facto. Simplemente lo que se pretende es proteger la democracia y nada más que eso. Filisola también dijo que el juicio político encarado por el diputado Oscar Tuma de la ANR contra el presidente de la República por este tema es improcedente. Asegura que la motivación del parlamentario es meramente electoral y que el Senado aún puede expedirse contra la reglamentación si está en contra, por lo que la medida no es oportuna. También ya surgieron declaraciones a favor y en contra de la firma de esta cláusula. José París nos amplía la información aquí en Estudios. José.
Hay posturas a favor y en contra de esta modificación al protocolo de Ushuaia. Básicamente quienes están en contra, digamos representados por el diputado Oscar Tuma, quien ya presentó un juicio político al presidente de la República por este hecho, aseguran que básicamente esto no contribuirá necesariamente a la estabilidad de la región, sino que atentará contra la soberanía paraguaya al permitir que eventualmente se pueda dar un bloqueo en contra de nuestro país si es que este eventualmente cae en prácticas antidemocráticas. Quienes están a favor aseguran que el hecho de que no solamente los estados plenos, sino también los estados asociados tengan que decidir, brinda garantías a que por unanimidad tenga que resolverse un eventual bloqueo, y que también la misma normativa asegura que los militares no tendrán intervención si es que se llega a dar este tipo de circunstancias. A continuación, las dos opiniones, tanto a favor como en contra de esta normativa. Poner en riesgo la soberanía nacional con la firma de este protocolo que, te repito, pone en riesgo nuestra soberanía del momento que estamos expuestos a un bloqueo. Bloqueo que solamente se puede dar al Paraguay, porque bloquear Brasil, Argentina, Uruguay es un absurdo, que tienen salida directa al mar. Este protocolo realmente no colisiona con el orden democrático y al contrario, lo que llama es la atención para el resguardo de este orden, atendiendo los procesos democráticos. Se resguardará la soberanía territorial, o sea, no puede entrar un militar al territorio de la parte afectada. Más allá de la discusión de fondo, la forma todavía nos muestra que esto todavía debe ir por el Parlamento Nacional, atendiendo a que el Ejecutivo debe comunicar al Senado sobre esta firma y es el Senado quien debe expedirse a favor o en contra de esto para que finalmente entre en vigencia. El consumo creciente y una justicia sumamente condescendiente hace que estemos en presencia de un verdadero reino del crack. De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría Nacional Antidrogas, en los procedimientos realizados por microtráfico entre el 2009 y 2011, no se incautaron otras sustancias que no sea crack. Este es un parámetro que indica el crecimiento del consumo de la droga, que ya se extendió por todo el país. Los agentes de inteligencia aseguran que un distribuidor de crack recauda en promedio 7 a 10 millones de guaraníes por día. Cada piedrita se comercializa de 5 a 20 mil guaraníes y un adicto consume de media en media hora. Las zonas ribereñas como Bañado Sur y Tacumbú también son considerados puntos críticos. Para frenar el consumo desde hace meses, varias instituciones impulsan trabajos en el marco de la mesa del Chespi, con el fin de unir fuerzas para combatir el consumo del crack en adolescentes y jóvenes. Los distribuidores aumentan porque fácilmente son beneficiados con medidas alternativas que otorgan los jueces una vez que son imputados por posesión y tráfico de estupefaciente. El grave problema con el que nos tropezamos es primeramente el tema de las disposiciones judiciales. ¿Qué pasa? El trabajo de investigación acompañado por la Fiscalía, por el Ministerio Público, por la Fiscalía Antidrogas, se inicia la investigación, se hace el seguimiento, se comprueba, se hace el allanamiento, están las personas detenidas e imputadas por el Ministerio Público, y a los 2 días el juez dispone que estas personas cumplan su pena en su domicilio. Pero es justamente en su domicilio donde están vendiendo. Según los antidrogas, los microtraficantes se muestran como vendedores ambulantes que se encuentran en las cercanías de los colegios e incluso también se comercializan en casas particulares con fachadas de kiosco. También está el delivery, mediante el cual se accede a la droga simplemente solicitando al distribuidor vía mensaje de texto o llamada telefónica. En este caso ya depende de la confianza que exista entre consumidor y proveedor. La necesidad de acceder a una piedra de crack derivó en hechos violentos, incluso muertes. Los investigadores aseguran que la mayoría de los asaltos cometidos por motociclistas lo realizan bajo el efecto de estupefaciente. Y varios de los sobreseídos dentro del caso del secuestro del ganadero Luis Lindström ya anunciaron que demandarán al Estado, también a los fiscales y al exministro del Interior. Héctor Alegre nos informa. En enero del año 2009, 14 personas fueron presentadas en una conferencia de prensa en el Ministerio del Interior como presuntamente integrantes del equipo logístico que ayudó al EPP a secuestrar al ganadero Aníbal Lindström. Luego estas personas fueron sometidas a un proceso que concluyó en una audiencia preliminar en donde el hoy ex juez destituido por el jurado de enjuiciamiento del magistrado Gustavo Bonzi lo sobreseyó por faltas de pruebas. 5 de estas 14 personas que hoy día están con libertades ambulatorias, pues este sobreseimiento fue apelado por la Fiscalía y también por la querella adhesiva en representación de Aníbal Lindström,
van a presentar un pedido y una demanda de indemnización por daños y perjuicios por un total de 4.500 millones de guaraníes, en una demanda por daños y perjuicios contra el Estado en general, pero en particular contra el exministro del Interior Rafael Filisola, el ex comandante de la Policía Nacional Visitación Jiménez, el ex jefe de la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional y también contra los fiscales antisecuestro Federico Ayala y Delfino, y también contra la fiscal Sandra Quiñones. En sus alegatos de la demanda, estas personas plantean que una de ellas incluso era menor de edad al momento de ser exhibidas públicamente como presuntos integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo, de su rama logística. El animador paraguayo Joaquín Baldwin reside en los Estados Unidos. Allí trabaja nada menos que en Disney. Desde allí solicita nuestra ayuda a través de una votación online para hacerlo ganar un concurso de cortometraje. El animador paraguayo residente en Estados Unidos, Joaquín Baldwin, está participando de un concurso online para el cual le vendría bien nuestra ayuda. El animador, que trabaja en Disney, presentó el cortometraje El Sembrador de Molinos al concurso Box Your Shorts, competencia con sede en Los Ángeles realizada en forma virtual. El trabajo ganador será exhibido durante todo el año en diferentes espacios públicos, restaurantes, bares, cafeterías y lavanderías de las ciudades de Los Ángeles, Nueva York e incluso Suiza. Para votar por el corto de nuestro compatriota hay que ingresar a la página www.boxyourshorts.com y seleccionar entre todos los trabajos disponibles el que lleva por título The Windmill Farmer, el sembrador de molinos en inglés. Actualmente el video se encuentra entre los 3 más votados. Y ya que para votar por Joaquín deben entrar a internet, les presentamos otra propuesta que pueden realizar online y que tiene que ver con artistas paraguayos. Más de 4.000 reproducciones suman los 9 episodios de la primera temporada de Divana, serie online paraguaya que puede verse ingresando al canal Divana TV en YouTube. Los capítulos emitidos entre el 1 de julio y el 2 de septiembre del año pasado continuarán desde el próximo 1 de febrero ya en su segunda temporada. La serie apunta a adolescentes y jóvenes de entre 15 y 25 años y se plantea como una suerte de reality, ya que plasma en pantalla la vida real de sus realizadores y sus amigos, todos jóvenes que acaban de terminar el colegio y deben atravesar los cambios de vida que eso implica. Mientras esperan el inicio de la segunda temporada de Divana, el 1 de febrero, pueden ver los episodios de la primera buscando Divana TV en la página de videos YouTube. Y cerramos nuestro encuentro de hoy. Exactamente, como siempre, les agradecemos los correos electrónicos que nos envían a prensa@unicanal.com.py. Sigan escribiéndonos. Hasta la próxima semana.
arms can swing. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. La meva història és una història de reptes. Un dia volia arribar més lluny. L'altre, anar-hi més ràpid. Imaginava una obra magnífica i en pensava una d'impossible. Quan vaig aprendre a escriure, vaig fer màquines que escrivien soles. Després d'aprendre a curar una malaltia, tot ha anat perfecte. Filla! Vaig voler curar-ne moltes més. Quan vaig aconseguir parlar a distància, vaig descobrir que no hi havia distàncies. De vegades tinc por que se m'acabin les coses a fer, però sempre se m'acut un nou projecte. Avançar és comprendre que els reptes no s'acaben mai. Per això neix Catalunya Caixa. Una entitat amb esperit de superació, creada pensant en tots els teus reptes. Catalunya Caixa, sempre nous reptes. Soc fan de la creativitat. Soc fan de descansar amb la família. Soc fan dels colors atrevits. Soc fan de descobrir nous camins. Soc fan d'agafar aire. Soc fan de fer història. Soc fan dels grans escenaris. Soc fan de Catalunya. Generalitat de Catalunya. En España se preguntaban quién es esta paraguayita, de dónde salió la paraguaya Larissa Riquelme. Esa es la pregunta de España. El mundo es de uno cuando uno quiere que el mundo sea de uno. Mi nombre es Agustín Genovese y esto es En 30. Muy pronto, en el Canal Latino.
Carlos Con. Programas de Paraguay. Los sábados a la tarde hay entretenimiento y ese entretenimiento se llama Ataque. Entrevistamos a Hugo Javier, quien nos abrió las puertas de su programa para mostrarnos el valor que da a los artistas paraguayos. Al ataque. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hugo Javier, conocido en Paraguay como el locutor número 2. Una marca registrada hace 2 décadas, porque en mi país, acá en Paraguay, país que amo, divino, hubo una campaña de todos, eran número uno, el número 1 del showman, el número 1 en la animación, el número 1 en fiesta, el número 1. Y lancé autodenominación del locutor número 2, siendo número 2, bueno, estoy solito, nadie me molesta y dejo a la gente que decida quién es el número 1. Si a vos te gusta Juan Pérez, bueno, ese es tu número 1. Así surge el locutor número 2 en radio hace 2 décadas. Unos 15 años atrás, el 3 de enero de 1997, presentamos un proyecto y se aprobó, salió, porque en Paraguay no teníamos programas de cumbia, programa de música tropical que le decimos nosotros al género de cumbia. Había música latina, New English Way, pop and rock, pero no había música tropical, música de cumbia en televisión, y queríamos hacer algo original que se identifique con el pueblo. En un principio era conceptuada para gente de escasos recursos culturales o económicos, la música del pueblo. Pero el proyecto esbozaba un futuro prometedor porque era la música de las masas, la música del pueblo, que no tenía formato televisivo. Si nosotros le dábamos un formato de televisión bien hecho a la música del pueblo, tendría que funcionar, por lógica. Y fue así. 3 de enero de 97 nace el primer programa tropical en la televisión paraguaya con este servidor. Pero no teníamos escenografía, no teníamos transmisión en vivo, teníamos que grabar en distintos puntos de los balnearios populares, hasta que sale al aire un mes y copó el rating, 2 meses, el mes de prueba no, tenía que salir un mes de prueba nomás. Sale un mes de prueba, tal fue el furor que nos dieron otro mes de verano, proyecto de verano nomás. Un mes más, bueno, si tienen auspiciantes y si con los sponsors sobreviven, bueno, va a seguir otro mes. Al tercer mes faltaba espacio para los auspiciantes. Ahí nos dan un año. Al año ya los auspiciantes armaron la escenografía, el set, las bailarinas, porque al principio eran solo videos, clips de grupos mexicanos, colombianos y argentinos. Después ya empezamos a potenciar la industria de los grupos nacionales y la venida de grupos mexicanos y argentinos y colombianos, y empezó toda una industria. Ya se hicieron radios tropicales, boliches tropicales, y el programa creó todo un frenesí a nivel nacional y creó fuente de trabajo, toda una industria de boliches, radios, y de lo cual me siento muy orgulloso porque empezó todo ahí en el programa. Vanessa, contanos, ¿qué haces en Ataque? Soy bailarina del staff. ¿Cómo te sentís participando de Ataque? Súper bien, es muy divertido porque es un honor estar acá como bailarina porque hay muchas personas que quieren estar acá, ¿verdad? Entonces me siento muy feliz de estar acá, hace como un tiempito ya que estoy acá. Un saludo enorme, un beso enorme a la gente de Barcelona. Es lo más maravilloso que puede una persona encontrar de trabajar con Hugo Javier. Es una persona
amable, una persona que entiende las cosas, que te ayuda y además te das consejos de cómo tener que salir adelante. Eso es lo que yo encuentro en él como un padre más. Un saludo a toda la gente de Barcelona y espero pisar algún día Barcelona. Pasaron 15 años y sobrevive hasta hoy como el primer y único programa tropical en la televisión paraguaya. Ahora, 15 años después, nos falta tiempo, nos falta espacio para presentar la cantidad inmensa de grupos nacionales que hay. Y ya no hay tiempo también para los grupos extranjeros. Ahora es una industria nacional que se ha potenciado gracias al respaldo popular. Lo que en un principio era ficticio, una quimera, presentar música popular en televisión, ahora es una bella realidad y es fuente de trabajo para muchísima gente. Me volví a enamorar. Me la paso pensando en vos. Ya no quiero estar más. Tengo miedo a la realidad. Solo déjate mi vida. Esto es una fantasía. Debo de empezar a olvidar que eres una dulce niña, mi vida. ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para alejarte de mí? Si tú estás en mi mente día y noche. ¿Y cómo haré para arrancarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Si ya eres mi vida, sos mi sueño, mi amor. Me volví a enamorar. Me la paso pensando en vos. Ya no quiero estar más. Tengo miedo a la realidad. Solo déjate mi vida. Esto es una fantasía. Debo de empezar a olvidar que eres una dulce niña, mi vida. ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para alejarte de mí? Si tú estás en mi mente día y noche. ¿Y cómo haré para arrancarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Si ya eres mi vida, sos mi sueño, mi amor. ¿De qué me sirve tu En radio, TV y fiestas ocurre un fenómeno muy raro. El programa transmite alegría y ese es nuestro compromiso. Y si Dios permite, en marzo, para la gente de Barcelona, para los paraguayos residentes en Barcelona y los latinos en general que quieran disfrutar música alegre, bueno, el número 2 también va a estar por ahí, si Dios y ustedes lo permiten. De parte de este servidor, Hugo Javier, desde Paraguay, desde Canal 9, desde el primer y único programa tropical en la televisión paraguaya, programa Ataque. Vaya un cariño grande a la colectividad latina y paraguaya residente en España. Yo sé que no es fácil cómo viven, cómo trabajan, cómo se esfuerzan para salir adelante, así que les dejo un solo consejo. No se me queden, en la vida hay que ir al ataque. Moriré, mejor arráncame la vida. Dime que solo es una horrible. A la vuelta de la pausa, Natalia entrevista a Mané Iglesias. Sí.
te presenta a los mejores realizadores de Paraguay. Estamos con Juan Carlos Maneglia y Tana Shembori hablando de un bebé que queremos saber cómo surgió. ¿Cómo surgió Siete Cajas, Juan Carlos? Bueno, Siete Cajas es un proyecto en realidad ya casi del 2004. Digo casi porque hace mucho estamos remando con este tema. Y en realidad es una idea antiquísima de grabar una película en el mercado porque es un ambiente maravilloso. Y desde el 2004 empezamos a armar la historia, a ver qué personajes podían enhebrar este thriller. Y bueno, y lo hicimos el guión, después se unió con nosotros Vicky Ramírez, que ya estuvo con nosotros en Gonzalo Bonetti y en La Chuchi, y después Richard Careaga en el tema de fotografía, y bueno, así surgió. ¿Y qué propone Siete Cajas como película, como guión a todo el público? Bueno, en Siete Cajas tiene como dos elementos que van paralelos. Uno es como intenta hacer una película entretenida, con un poco de acción, pero a lo Paraguay, lo que vos ves en las películas yankee de persecuciones en autos lujosos, acá ves con carretilla, entonces ves como esa esencia muy paraguaya en elementos ya conocidos. Y por otro lado también tiene su subtexto social que tiene que ver con el tema de sobrevivir con prácticamente nada. Es un carretillero que ese día recibe el tema de transportar 7 cajas que desconoce el contenido y le dan la mitad de $100 como pacto, ¿verdad? Y va a recibir la otra mitad cuando termine el recorrido, ¿verdad? Entonces tiene su trasfondo también que de alguna manera creo que todas las películas buscan contar algo y que quede también algo. Y ahora con ustedes veamos el tráiler de la película y lo que fue esa noche encantadora de premiación. Entendeme que viene mi time. Son 7 cajas que tenés que cuidar como tu vida. ¿Entendiste, pa? Cuando las cajas vuelvan otra vez a sí mismas, te da la otra mitad. Cambié la mercadería con otro blanca. Oye, en tu pueblo vive tu pa, güey, 1.600 millones más hemos pedido cajas fuera, güey. Espera, cure. Allá en la mercadería, muy bien. Demasiado pesado que te vas a hacer ropa, mande. Proceder, nomás. Oye, voy a topar la de cajas fuera, don Darío. Vaya. Y vos sabés lo que lleva tu hermano. Y si vos entendiste mal, ¿qué puta lo que enviaste entonces? Continuamos con Cine en Construcción. Y el premio en construcción de la industria, consistente en la postproducción de la película hasta la copia de 35 milímetros con subtítulos en inglés y la distribución en España, es para 7 cajas, de Juan Carlos Maneglia y Tana Shembori, de Paraguay. Para entregar el premio, recibamos al director de postproducción Best Digital, Daniel Goldstein. Eta saria jasotzen, filmaren zuzendaria recogen Juan Carlos Maneglia y Tana Shembori. Bueno, muchas gracias, la verdad que me estoy por desmayar, pero estamos muy emocionados, agradecidos a Cine en Construcción de San Sebastián, a la gente de la industria. Para nosotros es muy difícil hacer cine en nuestro país, así que esto es un aliento muy importante, dedicar un poco este premio a los compañeros técnicos y actores que nos acompañaron en 7 cajas.
Paraguay es un país que está en el corazón de Sudamérica y que tuvo muy pocas posibilidades de desarrollar su cine, pero tiene muy lindas historias para contar. Entonces le queremos dedicar este premio a nuestro querido Paraguay. Muchas gracias. Gracias, San Sebastián. Gracias. Ya ganaron el premio San Sebastián. ¿Qué es lo que sintieron al ganar un premio tan fabuloso? Acá los paraguayos que casi no tenemos, o sea, con ustedes va abriéndose muchísimas puertas, ¿verdad? Sí, nos sentimos muy felices. Realmente, voy a mentir si digo que no esperábamos, porque yo tenía así tenía mucha fe de que íbamos a ganar. Fuimos preseleccionados con 371 películas y cuando estuvimos allá competimos con 5 películas más, eran 6 películas. Y cuando yo vi la calidad de las películas me asombré, todas eran maravillosas. La chilena, una chica tenía un corto en Cannes, que ganó en Cannes. El brasilero Marcelo Gómez es un director famosísimo, muy respetado. Y la película producida por Luis Puenzo, una película hermosa. Pero No 7 cajas tuvo algo diferente, que no sé qué fue, que yo creo que era una película que le hizo reír un poco a la gente, ¿verdad? Por más que no es una comedia, pero es como que yo sentí cuando terminó que el público, que eran gente de la industria, distribuidores de festivales, se quedaron muy optimistas. Entonces yo le dije a Juanca, nosotros vamos a ganar. Y Juanca me decía, Richard me decían, Tana, después si perdemos, es lo importante. No, vamos a ganar, te digo, vamos a ganar, le decía yo. Entonces un miércoles nos dicen que ganamos y fue una emoción enorme. Pero el día que más nos emocionamos fue cuando nos entregaron el premio que se entregaba a la sección oficial, que era un teatro muy grande, lleno de gente, y ahí sí fue parece que nos dimos cuenta de que fue un premio demasiado grande, ¿verdad? Y a partir de ahora, ¿qué es lo que con qué van a soñar? Porque es un sueño que se cumplió ya, ¿verdad? Y a partir de ahora, ¿qué esperan? No, o sea, te juro que no es que tenemos unas expectativas. Queremos que la película se estrene, que se termine bien, ¿verdad? Como con este premio maravilloso que nos dieron y que se vea lo más que se pueda. Siempre nuestro sueño con Juanca es conquistar al público paraguayo, que las salas de cine se llenen. Este año fue muy lindo para nosotros porque ya desde mayo, que ya empezó el año pasado con Semana Capital, con Universo Servilleta, Felipe Canasto, 18 cigarrillos en medio, Tren Paraguay, Cuchillo de Palo, o sea, decíamos con Juanca, esto es lo que siempre soñamos, que haya por lo menos 5 películas al año, 4 películas al año que se estrenen y que la gente se sienta identificada, pague su boleto, porque eso es lo que va a generar una industria. Y después, por supuesto, poder también hacer posible que nos vean afuera. Es muy importante, súper importante, es porque te miran de otra manera, ¿verdad? Pero no, si vos me decís, lo que esperamos ahora solamente es con 7 cajas, de que sea un éxito en el público paraguayo. Eso es lo que queremos y bueno, y lo demás, si vienen más premios será genial. Y si no, ese ya es el premio más grande y de corazón que queremos tener. Dana, ¿cómo fue el proceso de selección de los actores? Y una vez que allá vieron la película, ¿qué decían de nuestros actores? Bueno, eso es muy interesante recalcar porque allá quedamos muy asombrados de esa parte. De Celso y Lali, antes decían que era la Natalie Portman paraguaya, y muy buenas críticas con ellos. Y en realidad, nuestra idea con Juan era tratar de trabajar con gente del mercado, y todos los castings se hicieron en el mercado. Y sí hicimos una mezcla entre gente del lugar, gente de teatro popular y gente con experiencia, que fuimos así como eligiendo y todos se hacían en el mercado, eran talleres vivenciales en el mercado. Entonces iban, miraban cómo vivían los cartilleros, le entrevistaban y eso fue casi 4 meses fueron de trabajo y ahí se eligió. Un saludo a todos los paraguayos que están en Barcelona. Siempre recibimos como muy buena vibración de toda la gente, incluso en ese momento que estábamos en España, como que mucha gente nos llamaban y recibíamos como muy buena energía de todos los paraguayos que estaban allá. Y muchas gracias, en serio, y bueno, vamos a seguir intentando hacer cine y esto que tanto amamos. Bueno, un saludo a todos los paraguayos que están en Barcelona. Sabemos que no es fácil estar fuera del país. Ojalá que 7 cajas llegue pronto a ustedes. A lo mejor marzo, abril, mayo, ya va a depender de los coproductores españoles.
y creo que se van a sentir muy contentos de ver nuestras calles, nuestro Mercado 4, nuestra gente, y por ahí también nosotros estamos en el estreno, si es que se puede. Muchísimas gracias y un abrazo. A la vuelta de la pausa tendremos una divertida charla con Partner. Estoy en Paraguay Music Entertainment con el grupo Partner, con Nico y Angel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Partner? ¿Todo bien? Súper bien. Encantadísimos, contentísimos de que nos estés visitando y bueno, para mostrarle un poco de lo que es Partner a la gente que está por ahí. Buenísimo. A ver si nos pueden contar un poquito en qué se mueve el grupo Partner, qué nos cuentan hoy en día. Y bueno, Partner está desde el 2005 sacando un éxito tras otro aquí en Paraguay y también a nivel Latinoamérica. Y bueno, haciendo un poco de reggaetón romántico, ahora estamos incursionando en algo de reggaetón perreo, así que estamos muy contentos por el trabajo del grupo en estos años. Te lo digo de una vez, Partner, el secreto es que te quiero. ¿Cómo ven ustedes la receptividad de Paraguay, la gente joven, cómo la receptividad en las discotecas? Bueno, yo creo que ahora es el momento, pero punto clave del grupo, ¿verdad? Porque salimos a la calle, salimos a la discoteca, la gente saluda, la gente más o menos reconoce ya nuestras caras cuando salimos a la calle, autógrafos, fotos, al salir de Paraguay Music Festival o de Paraguay Music, o al salir de algún ciber o algún supermercado. O sea, sí o sí la gente está siempre prendida, y hacia el interior y tanto acá como en Asunción y Gran Asunción estamos matando la línea. Solo me ves como amigo, pero yo me muero por estar contigo. Es que pienso que si te lo digo tú tal vez me dejes solo. Partner es un boom hoy en día, el grupo nacional Partner. A ver si nos cuentan un poquito de su nuevo videoclip que están lanzando al mercado. Exactamente, hicimos un sencillo que se llama Solo Quiero Olvidarte, del cual hace poquito estrenamos el video con la producción de Mango Studios, que es espectacular, que está pasando ahí atrás, así que también tenemos buena receptividad con el video. Inclusive tuvimos una de las entradas más altas en los rankings que hay acá en un programa que es muy conocido, que es el 40 TV. Entonces estamos muy contentos por eso, y el video se está divulgando a nivel Latinoamérica e internacional, ¿verdad? En el sentido de que también está llegando por mucha gente de Madrid, de Barcelona, que están mirando el video y les gusta, así que estamos contentos también por eso. Dime cómo hago para olvidar, cómo puedo apagar este amor. Dime cómo hago para borrar esa huella de mi corazón. Ahora solo me resta aguantar la herida que has dejado en mí. Solo y triste me pongo a pensar que contigo, baby, era feliz. Solo quiero olvidarte, de mi mente arrancarte. ¿Cómo olvidar este amor? Sé que esto no tiene solución. Solo quiero olvidarte, de mi mente arrancarte. ¿Cómo olvidar este amor? ¿Cómo olvidar tu calor? La noche es más fría desde que no te tengo. Trato de olvidarte pero no comprendo aquellos momentos, olvidarlos no puedo. Eres un laberinto y la salida no encuentro. Tu foto se ha metido en mi mente y me pierdo. Millones de sucesos me arrebatan los sesos. ¿Cómo olvidarte si tu amor me tiene preso? ¿Cómo olvidarte si me muero por tus besos? Solo quiero olvidarte, de mi mente arrancarte. ¿Cómo olvidar este amor? Sé que esto no tiene solución. Solo quiero olvidarte, de mi mente arrancarte. ¿Cómo olvidar este amor? ¿Cómo olvidar tu calor? Ahora solo me resta aguantar la herida que has dejado en mí. Solo y triste me pongo a pensar que contigo, baby, era feliz. Solo quiero olvidarte, de mi mente arrancarte. ¿Cómo olvidar este amor? Sé que esto no tiene solución. Solo quiero olvidarte, de mi mente arrancarte. ¿Cómo olvidar este amor? ¿Cómo olvidar
salirme de este infierno. Y no lo entiendo, si este amor era tan tierno, sincero, si era tan puro y verdadero. ¿Cómo olvidarte si tu amor me tiene preso? ¿Cómo olvidarte si me muero por tus besos? Y solo quiero olvidarte, de mi mente arrancarte. ¿Cómo olvidar este amor? Sé que esto no tiene solución. Solo quiero olvidarte, de mi mente arrancarte. ¿Cómo olvidar este amor? ¿Cómo olvidar tu calor? Nico y Angel, esto es Panel. El químico. Solo quiero olvidarte, de mi mente arrancarte. ¿Cómo olvidar este amor? ¿Cómo olvidar tu calor? Paraguay Music. Nos gustaría que nos cuenten cómo fue la experiencia de grabar el videoclip que ahora están lanzando al mercado. Y fue algo muy grato, es una oportunidad que tenemos los grupos ahora acá en Paraguay que antes no teníamos prácticamente. Y gracias a Dios trabajamos con un equipo de primer nivel que nos brindó todas las comodidades y nos brindó también toda la seguridad de poder hacer este video. Y ahí ya incursionamos nosotros en nuestro acting, ¿verdad, Angel? Ya empezamos a actuar. Ahí empezamos a actuar como se debe, vamos a decir, ¿verdad? Pero bueno, es el tercer videoclip que estamos lanzando. El último, Solo Quiero Olvidarte. El primero fue Me Enamoré de Ti por Facebook. El segundo fue Te Quiero. Y ahora estamos haciendo Solo Quiero Olvidarte. Y bueno, estamos con otro Coming Soon. Entonces, ¿tienen algún proyecto tal vez para el año 2012 de estar viajando, divulgando la música nacional que están presentando hoy en día? Antes que nada, el proyecto 2012 es terminar el disco de Partner que se va a nominar Otra Historia. Porque el primero fue Otro Level, que como siempre repito y digo, y para los que ven, a todos mis brothers, que esto para mí, o sea, la clase Otro Level para mí fue lo más fácil que yo pude tener. Así que ahora estamos haciendo Otra Historia y bueno, repitiendo y lo vuelvo a repetir, matando la liga. Una cosa muy importante, antes de viajar a Europa, que dentro de poco vamos a estar por ahí, antes de eso tenemos la gira por Argentina, que es la cuarta que hacemos en el año. Estuvimos en Brasil también, nos queda Bolivia, Perú y Uruguay. Así que estamos contentos también que estamos exportando nuestra música. Les deseo mucho éxito, Partner. A ver si nos pueden mandar un gran saludo a la comunidad latinoamericana y a la comunidad paraguaya también en España. Claro que sí, un saludo grande para ellos, ojalá que nos veamos pronto, ojalá que estemos pronto por ahí, sería un gusto enorme para nosotros. Entonces yo sé que hay un tema que conocen mucho por allá que dice: me enamoré de ti por Facebook, mi amor, como quisiera yo tener tu password. Besos, Partner. El amor. Necesitan unos besos fuertes y lo mejor para ayudarla es tomar Pascual Calcio todos los días. Demostrar su calidad es tan fácil que te lo puedo contar hasta yo. Pascual Calcio está enriquecida solo con calcio natural de leche. En otras se añaden fosfatos y otras sales. Otra razón más para elegir leche Pascual. La calidad de leche Pascual no tiene secretos, tiene razones. És natural el que fa la natura, l'espontaneïtat, el que passa per si mateix. És natural no amagar el que sents, ni com ets. És natural el vincle amb el lloc d'on vens, el caràcter, el talent. És natural que t'agradi el que és natural, bo i està bé de preu. Aigua de Ribes.
En Banco Popular te damos 500 euros por domiciliar tu nómina o pensión. Pregúntanos y sé 500 euros más feliz. Hay días en que uno no se levanta con ganas de sonreír y mucho menos de hacer sonreír a los demás. Esos días donde la realidad parece tener un solo punto de vista, el negativo. No es falta de inspiración, es el mal rollo que alguien te contagia o esa sensación de que el mundo ya no está para bromas. En esos días, los que trabajamos intentando hacer sonreír a este país, tenemos un pacto. Sin previo aviso y sin que nadie se dé cuenta, al primer síntoma de que el mal humor nos está ganando la batalla, nos encontramos allí donde algunos dicen que el maestro descansa. Nos damos ánimos. Que si estás más delgado, que si tú estás más joven, a ti te está creciendo el pelo, si estás más gracioso. Nos contamos algunos chistes que conocemos de memoria. Que a mí, que como este bajito, mira lo que me han dado, mira. Pero fingimos reírnos como si fuera nuestra primera vez. Chicos, vamos para allá que llevamos. Y así pasamos el rato, hasta que finalmente alguien hace la pregunta. Maestro, ¿se puede ver cada día el lado bueno de todo con la que está cayendo? Sí, dígame. Es el enemigo. Ustedes podrían parar la guerra un momento. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. Sí, van a venir muchos. Qué bestias. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana. El mar et crida. És un vincle ancestral. No tenim aletes ni brànquies, però així i tot no podem deixar de mirar-lo ni de tocar-lo. Necessitem tornar-hi. És com un somni. Per això l'admirem. Per això vam aprendre a navegar. És atracció en estat pur. Hauries de respondre-hi. El mar et crida. Viu-lo amb Royal Caribbean. En España se preguntaban quién es esta paraguayita, de dónde salió la paraguaya Larisa Riquelme. Esa es la pregunta en España. El mundo es de uno cuando uno quiere que el mundo sea de uno. Mi nombre es Agustín Genovese y esto es En 30. Muy pronto, en el Canal Latino. Reinventem. Reduïm. Reciclem. Reorganitzem. Reutilitzem. Recordem. Reconvertim. Reciclem. Reivindiquem. Repartim. Retrobem. Revolucionem! La revolució dels petits gestos continua. Quins són els vostres? Generalitat de Catalunya. Pel medi ambient, som-hi. Mamá, solo quiero ser un niño. No quiero tener miedo en casa. Dormir tranquila, sin escuchar gritos ni golpes. Cateo porque no puedo estudiar. No puedo seguir haciéndome la sorda. Mamá, no lo hagas por nosotros. Hazlo por nosotros. Actúa. ¿Ante el maltratador? Tolerancia cero. Ministerio de Igualdad, Gobierno.